Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión 4 de comunicaciones titulada Tecnología Educativa y Realidad Aumentada. Tenemos 4 comunicaciones. La primera de ellas titulada Escuela Rural, Tecnología y Flipped Classroom, características, limitaciones y propuestas de acción, que va a ser presentada por el profesor de Educación Infantil Javier Castrillo. La segunda comunicación, aplicación de las nuevas tecnologías, realidad aumentada y códigos QR en el arte y la literatura medieval 1, presentada a la limón por Blanca Álvarez y María Fernanda Ayala, del IES Salvador Dalí de Madrid. Y la tercera comunicación la vais a presentar de nuevo vosotras, el arte y la literatura medieval con realidad aumentada y códigos QR. La cuarta y última, cuestionario online dentro de las clases invertidas, que la voy a presentar yo. Como somos pocos, creo que bueno, disponed del tiempo que consideréis oportuno, teniendo en cuenta de que nadie se va a acordar dentro de un par de horas de lo que digáis. Es la verdad. Así que si es lo más visual posible y yendo a lo que podamos recordar, pues creo que sería lo más adecuado. Cuando tú quieras, Javier. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye por los altavoces? Esperemos que sí. Bueno, yo me pondré aquí, os digo que no me gusta para nada estar sentado. Lo primero toca agradecer a las personas que organizan este tipo de eventos y en mi caso también es agradecer que den voz a la escuela rural, porque también existe y también hacemos cositas más o menos innovadoras, pero bueno, algunas de las cosas que se hablaban aquí estos días pues sobrepasa en muchos aspectos la realidad educativa que nosotros tenemos en los centros. El título es Escuela Rural, Tecnología y Flipped Classroom, pero en verdad no vengo a hablar de tecnología y Flipped Classroom, vengo a hablar de escuela rural. Y lo demás son medios al servicio de una pedagogía multigrado en entorno rural. Soy maestro interino allí, en Aragón, entonces mucha de la contextualización, quizá algún término, pues vosotros en vuestras respectivas comunidades lo conozcáis de otra manera, pero bueno, más o menos creo que la idea queda clara. Y también estoy investigando esta misma temática aquí en mi tesis doctoral en la UNED. Los colegios rurales agrupados, o con otro nombre en otras comunidades, digamos, fueron la vía que encontró la administración educativa para llevar un sistema educativo que es eminentemente urbano a la zona rural. Esto hizo que en el siglo pasado pues, la Ley General de Educación, que fomentó la concentración escolar, pues provocó que muchos pequeños pueblos cerraran sus aulas y otros tuvieran que integrarse dentro de estos colegios rurales. Hay muchas características que están compartidas con un centro ordinario, pero hay otra que es muy especial, y es que las localidades pueden estar separadas unas de otras por decenas de kilómetros, en muchos casos. Entonces esto tiene unas implicaciones organizativas, pedagógicas, socioafectivas, que dan cierta peculiaridad a este tipo de aulas. Es muy frecuente que en la escuela rural estos centros estén formados por aulas multigrado, multinivel, que tienen unas características, muchas, pero tres principales, tres grandes peculiaridades que normalmente a personas que no conocen la realidad de estos centros pues suelen chocar. Una es que son aulas heterogéneas. Está matriculado alumnado desde 3 años hasta incluso 14 en el mismo espacio, entonces dar la misma papilla para todos no sirve. No puedes explicar el sol o el sistema solar a una pequeñaja de 3 años y a alguien que está en segundo de la ESO de la misma manera, no puedes. Entonces sí que hay una serie de características pedagógicas que convierten a este tipo de aulas en la teoría, en el mundo idílico,
en verdaderas aulas inclusivas. Luego la realidad, bueno, pues tiene sus matices. Un mismo docente tiene que abarcar las necesidades educativas de todo su alumnado. Esto pasa en todas las aulas del mundo, pero lo que ocurre es que aquí las necesidades educativas y personales son muy diferentes de unos a otros, desde quien todavía no controla sus esfínteres a quien tiene otra serie de necesidades. Entonces, en este tipo de aulas, desde bien pequeñito se fomenta la autonomía en relación a determinadas cuestiones del aprendizaje. No a todas, pero sí que hay en algunas en las que sí, es necesario para poder funcionar en este tipo de aulas. Entonces, Santos propone o establece que a la hora de trabajar en este tipo de aulas se fomentan dos tipos de tareas. Las tareas simultáneas, en las cuales cada uno está realizando su actividad de espaldas a lo que estén realizando el resto de alumnos, o las tareas complementarias, a partir de un mismo centro de interés, todos están abordando esa temática, pero con complejidad diferente, ¿no? Entonces esto hace que el saber circule no de manera horizontal o cuasi horizontal, que ocurre en un aula ordinaria, porque sí que es verdad que tiene sus picos altos y sus picos bajos, pero más o menos todos se encuentran en un estadio evolutivo similar, y sin embargo aquí no. Aquí hay una gran diferencia en cuanto a conocimientos entre quien más sabe y quien menos sabe. Entonces, esta circulación del saber puede ser provocada. Yo como docente puedo realizar tareas que faciliten que ese conocimiento circule entre todos los miembros de la clase, pero también hay una circulación vertical oculta que no depende tanto de la acción docente, sino del hecho en que todos están en el mismo espacio, entonces todos aprenden de todos, es aprendizaje informal, es aprendizaje vicario, ¿vale? Esto también tiene una serie de limitaciones, lógicamente, este tipo de aulas, lo mismo que hemos hablado de sus ciertas ventajas a nivel de organización pedagógica, tiene sus limitaciones. La primera de todas tiene que ver con el desarrollo de la labor profesional docente. Hay una carencia prácticamente absoluta de formación específica respecto a las aulas multigrado en entorno rural, como hay diversa investigación, bueno, ahí lo indico. Y luego también la inestabilidad de estos puestos. No todo el mundo quiere trabajar en estos pequeños pueblos. Esto hace que cada año el alumnado de muchas de estas aulas vea cómo su profesorado cambia, cómo la metodología del aula cambia, y en algunos casos puede enriquecer el ver diferentes opciones, pero en otros pues no hacen que no se acaben de centrar en un modo de realizar las cosas. También hay una investigación insuficiente en cuanto a la escuela rural, ya no solo en España. Estos días hemos visto investigación educativa y nadie ha mencionado la escuela rural. Sí que se ha hablado de etnias, que está muy relacionado en muchos casos, pero de la propia organización de la escuela rural no. Eso hace que haya muchísimos estereotipos respecto a este tipo de aulas, que se piense que son peores que otras, ¿vale? Y también hay una carencia en cuanto a dotación humana, porque yo lo veo en mi realidad diaria de muchos años atrás, como faltan profesores, y como faltan profesores que verdaderamente estén capacitados para impartir las asignaturas que tienen que impartir. Es decir, yo soy especialista en educación física y normalmente en estas aulas desarrollo mi labor como tutor, por lo tanto doy todas las áreas, excepto música e inglés. Y también una dotación tecnológica. Falta dotación tecnológica y falta formación de las personas que trabajan habitualmente en este tipo de aulas respecto a las cosas que se pueden hacer con la tecnología. Es complicado hablar de lo que es Flipped Classroom en tan poco tiempo, o aula invertida, pero bueno, voy a dar una serie de pinceladas para quien le suene más o para quien le suene menos. Es una modalidad de Blend Learning, ¿vale? El Blend Learning combina el aprendizaje en entornos presenciales y el aprendizaje en entornos virtuales. Entonces el Flipped Classroom pues, combina ambas modalidades, por lo tanto es un tipo de Blend Learning. Lo que nos propone básicamente el Flipped Classroom es una inversión de la secuencia didáctica. Pensad en lo que tradicionalmente se ha hecho en el aula, que era realizar lecciones magistrales
y luego pues destinar un tiempo a hacer alguna serie de tareas de aplicación, pero normalmente la mayor parte de tareas que se le pedía al alumnado, como no quedaba tiempo en clase para poder hacerlo, se les pedía que lo realizaran en su casa. Tareas, además, que normalmente, si pensáis en la tradicional estructura de un libro de texto, era el ejercicio número 1, después de la explicación teórica, muy sencillito, se hacía en clase. El ejercicio número 2 ya había un poco de cambio, pero también era muy sencillito, y se hacía en clase. Y el 3 ya era un problema, y se hacía en casa. Entonces pensad que la parte complicada es la del problema, y es la que normalmente la pedagogía, bueno, no la pedagogía tradicional, pero sí lo que se ha hecho, la parte complicada se pedía al alumnado que lo hiciera en su casa, sin ayuda de compañeros, sin apoyo docente. Entonces lo que nos viene a decir es esto, ¿vale? Luego tiene otras implicaciones, pero bueno, eso en principio. La preparación previa de las clases no es algo novedoso, eso se ha hecho toda la vida. Con tecnología o sin tecnología podemos imaginarnos a Platón y Aristóteles en la academia, y como uno podía pedirle a otro, que en este caso Platón y Aristóteles, que leyera determinado fragmento de, por ejemplo, la República, para luego al día siguiente, en un encuentro presencial, poder dialogar como iguales, prácticamente, respecto a lo que opinaban cada uno de ellos. Entonces esto se ha hecho siempre. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de la obra de John Berman y Aaron Sams, que han sabido defender su propuesta y divulgar esta etiqueta, por llamarlo de alguna manera, pues sí que es verdad que ha cogido cierto auge, tanto a nivel académico como en cuanto a tendencia, que lo hablaba en la anterior mesa, tendencia educativa. Es importante aclarar que los vídeos no es la parte central del Flipped Classroom. Los vídeos solo es una herramienta que apoya que tú puedas desarrollar esta estrategia. Lo importante es lo que tiene que ocurrir en clase. Y lo que tiene que ocurrir en clase va más allá de la instrucción directa, por lo tanto, se intenta que el profesor no sea el verdadero protagonista. Este modelo combina parte del conductismo y parte del constructivismo. El conductismo en cuanto a que sigue habiendo una importante carga, cada vez menor, porque la tecnología nos lo permite, pero sigue habiendo una importante carga de instrucción directa, ¿vale? La podemos empaquetar en el formato que queramos, pero sigue siendo una instrucción en la cual hay un emisor de información y un receptor de información. Y eso está muy cercano a las corrientes conductistas. Y luego hay una parte constructivista, que es la que ocurre en el aula, en la cual se fomentan las metodologías activas y en la cual se proponen tareas que hacen que las relaciones personales en el aula ayuden a que se construya el conocimiento entre todos, ¿vale? No de una manera individual. Esto está haciendo que en el mundillo del Flipped Classroom se esté sustituyendo paulatinamente el término Flipped Classroom por el de Flipped Learning. ¿Por qué? Porque el Flipped Classroom nos habla de solo la inversión de la secuencia didáctica de lo que os he hablado. Sin embargo, el Flipped Learning, por el propio término, learning, aprendizaje, pues nos habla de la parte activa, que es la del alumnado, ¿vale? Entonces por eso se está intentando cambiar un poco eso. Bueno, aquí en mi charla hablaremos de Flipped Classroom en general y ya está, para que nos entendamos, o de aula invertida, y ya está. La investigación, aunque todavía es de poco calado, sí que están apareciendo bastantes artículos en revistas de calado, indexadas, etcétera, acerca de las posibilidades y limitaciones. Sobre todo están tratando esta temática. Sin embargo, para centrarnos ya en el lugar en el que estamos, escuela rural, como os he dicho antes, quiero destacar la obra de Borman. Borman en 2014 hace un metaanálisis acerca de las características que debería tener el modelo Flipped Classroom, analizando pues toda la bibliografía existente hasta el momento, y además de otra serie de cosas, establece dos muy importantes para la escuela rural. La programación individualizada, hemos hablado que tenemos diferentes niveles, ¿no? Y hemos hablado que probablemente, y esto es la realidad, pues haya uno de tal edad, otro de tal edad, otro de tal edad. Entonces la programación pues tiene que ser individualizada al nivel que tiene cada uno de ellos. Y el uso de metodologías activas como requisito obligatorio para poder hablar de esta etiqueta. Porque si solo se invierte la secuencia didáctica, pues estaría de acuerdo con la opinión de Pere Márquez, que ha comunicado en bastantes lugares,
cuando dice que esto se convierte en deberes. Si al final tú no haces en el aula algo que implique una metodología activa, pues es deberes, y en lugar de en papel es ver un vídeo. Vale, bueno, pues entonces vamos a un planteamiento pedagógico. Entonces yo os he dicho que no os iba a hablar de la tecnología, os he dicho que no iba a hablar del Flip Classroom, pero vosotros me diréis, pues eso es de lo que estás hablando, ¿no? Bueno, para mí estos solo son medios para desarrollar un planteamiento pedagógico mucho más amplio y, en mi opinión, pues para mí, más elaborado que lo que sería simplemente aplicar el Flip Classroom. Todo parte en la escuela rural de aplicar una didáctica del territorio. No se ve muy bien, es un término que utilizan varios autores, entre ellos Champollion, no lo pronuncio bien, es francés. La didáctica del territorio nos dice que en este tipo de entornos, y yo creo que en todos, pero especialmente en estos, debería partir la introducción de los contenidos que hacemos con los críos en clase de su realidad inmediata. Y la realidad inmediata del alumnado en la escuela rural es muy diferente de la realidad inmediata de niños aquí en Madrid, muy diferente. Entonces, como parte intermedia o como punto de partida para poder comprender el mundo que les rodea, es importante que lo pongamos en relación con lo que ellos conocen. Y lo que ellos conocen, ya os digo que es diferente. La pedagogía multigrado, que es para mí lo importante de todo esto. La pedagogía multigrado, por un lado, nos permite personalizar ese currículum, como hemos dicho antes, pero también nos permite que circule el saber, como os he dicho, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, yo lo que realizo en mi clase son unas agrupaciones un poco más homogéneas dentro de la heterogeneidad que existe. En lugar de hablar de 7, 8 niveles por cada uno de los niveles que hay, pues lo intento agrupar en pequeños grupitos que sean más afines en cuanto a la capacidad y en cuanto a los contenidos que tienen que aprender. Eso me facilita a mí poder plantear tareas simultáneas, que eran las de cada uno está haciendo su historia, y complementarias, que eran las tareas que tienen un centro de interés común. Esta secuencia de aprendizaje que utilizo tiene 4 pilares. El primero es el aprendizaje respetando el ritmo autónomo del aprendiz. Si yo doy una lección, si yo hablo como estoy haciendo ahora, quizá haya personas que se hayan perdido alguna parte de las que he explicado, porque a lo mejor no están habituadas a hablar de eso, y no me habéis podido parar, no me habéis podido rebobinar, ¿no? Si yo utilizo un vídeo diciendo esto mismo, podéis pararme y podéis rebobinarme. Tiene otras consecuencias, pero bueno, vamos a hablar en positivo de esa. El docente luego, a partir de esa fase de instrucción, puede realizar un apoyo, una resolución de dudas más específica a cada uno de ellos, en lugar de vamos a ver qué dudas habéis tenido todos, o hablar de generalidades, y sí que se centra en la resolución de la especificidad de cada uno. Luego una aplicación práctica, hemos pasado de la instrucción, he resuelto las dudas que tenía, ahora vamos a aplicar. Y esta aplicación práctica siempre intento que sea una aplicación consciente y una aplicación crítica de lo que están haciendo. Ahí es donde entran las metodologías activas, es decir, llegados a este punto y con todo el proceso que hemos hecho, realizar ahora el típico ejercicio de unir con flechas o similar, pues en muchos casos pues pierde lo que hasta el momento había ganado. Entonces es otro tipo de tarea, ¿vale? Y luego, al final, siempre una circulación de saberes, una puesta en común en el que los más mayores ayuden a los más pequeños a aprender determinadas cosas, pero también que los más pequeños den una visión menos ortodoxa de lo que se está aprendiendo, que ayuda a los más mayores a tener otro prisma de visión de las cosas. Vale, y esto sí que lo consigo hacer con la implementación de 2 modalidades de Flip Classroom, el aula invertida tradicional, en la cual, pues imaginaros, yo a las alumnas, hablo en femenino porque este último año es lo que he tenido. Bueno, las alumnas lo que hacen es ver un vídeo en casa. Este vídeo no es todos los días, no son 5 o 6 vídeos cada día, no os asustéis. Entonces, ven una tarea y es un vídeo enriquecido. Ese vídeo enriquecido obliga a que haya una interacción con el vídeo. A mí automáticamente me llega la información de lo que han hecho, entonces yo puedo amoldar la sesión siguiente teniendo en cuenta los resultados que ellos han producido.
¿vale? Entonces, esta estrategia se llama Just-in-Time Teaching, que viene a ser, pues, saber lo que conoce mi alumnado antes de llegar al aula, para yo luego adaptarme y saber qué necesidades tiene. Y luego con los más pequeñitos, a los que no se les pide tarea extraescolar, lo que se hace es destinar la primera parte de la sesión a que o bien vean un vídeo enriquecido, que no siempre tiene por qué ser, o exploren un material, ¿vale? Suele ser infantil, primeros cursos de educación primaria. Entonces esta versión se llama In Class Flip o Flip en el aula. Mi actuación con cada uno de los grupos es diferente. Con los más mayores tengo una actitud reactiva, solo actúo cuando me piden ayuda o cuando yo veo que el tren está descarrilando, ¿no? Cuando veo que se están saliendo mucho de la opción que creo pues debieran seguir, pero es bastante flexible esto. Y luego con los más pequeños, pues sí que estoy más encima. Entonces, como podéis ver ahí en la tabla, esto se plasma en la realidad en que, por ejemplo, estos dos cursos, que son el grupo de los más mayores, que realizan un Flip Classroom tradicional, sí que tiene un trabajo previo en casa, los más pequeños no. Luego, la primera parte de la sesión, que sería aquí, yo puedo estar corrigiendo y ayudando a resolver las dudas que he percibido que tienen a través de la interacción con la tecnología, mientras estos otros dos grupos, pues uno puede estar viendo un vídeo, otros están haciendo rutinas típicas de educación infantil o explorando algún material. Y esto luego alterna. Entonces yo he acabado ya aquí de ayudar y ellos comienzan a hacer una tarea que normalmente, ya os digo, no es una tarea de aplicación directa y sencilla, sino que suele ser proyectos, ¿vale? Suelen desarrollar tareas más complejas. Entonces, de mientras ellos están realizando una fase autónoma, yo puedo ir comprobando lo que han aprendido. Con ellos sí que hago una breve explicación de lo que han hecho y pues los pequeños pues a lo mejor pues continúan con su exploración, etc. Y al final pues siempre se va alternando y hay una puesta en común, ¿vale? La puesta en común en este tipo de aulas, desde mi punto de vista, es súper importante, y en todas, pero bueno, aquí tiene gran valor. Y para mostraros varios ejemplos he traído dos, explicaré una y si vamos bien pues explico las dos y si no solo la primera. No se ve muy bien, así que os lo explico un poquito. La primera es un proyecto desde el área de ciencias sociales como materia principal, pero es un proyecto internivelar y interdisciplinar, las dos cosas, ¿vale? Porque trabajamos todos sobre un mismo centro de interés, pero luego también utilizamos contenidos propios de otras materias. Y luego, además del Flip Classroom, pues en el aula pues trabajamos metodologías activas con una mezcla entre problema y proyecto, ¿vale? Nos fijamos mucho en el proceso, que sería algo más del proyecto, pero también queremos resolver una duda que tenía mi alumnado, y era que no sabía de qué época ni por qué estaban las construcciones históricas de su pueblo. Entonces teníamos esa duda. Hubo una fase de investigación en la que forma parte la parte de formación previa en torno al Flip, utilizando vídeos enriquecidos con Edpuzzle, como el de Érase una vez el hombre y similares, y luego también la exploración de libros. Tomaron sus apuntes, ¿vale? Cada uno a su manera, incluso las más pequeñitas en educación infantil, que me pidieron que para venir aquí no las borrase, como en otros sitios, así que ahí están, y tengo los permisos, lo hicieron sus apuntes con dibujos. Pues, y así van explorando, aprendiendo cosas, y cada una decidía al final de cada sesión o cuando encontrábamos el momento, pues contar lo que había aprendido a través de un dibujo. Luego, con esa información, realizaron una línea del tiempo colaborativa entre todos. Decidieron qué imágenes poner, qué organizadores gráficos para ayudar a la comprensión y a la explicación que luego tenían que realizar en una presentación oral. Realizaron un guión y tuvieron una rúbrica de apoyo para saber qué tenían que decir expresamente, cómo lo tenían que decir, cómo elaborar el guión, qué orden seguir para poder facilitar que todos entendiesen lo que estaban haciendo. Se grabó y luego se puso en disposición de todos para que lo viesen, para que repasaran, para que vieran los aciertos y los fallos que habían cometido. Y luego realizamos varias comprobaciones.
de forma sumativa y al final del proyecto. Kahoot nos sirvió para integrar experiencias gamificadas en lugar de típicas pruebas, con el cambio y la reducción que se produce en cuanto al estrés que les generas en el alumnado. Incluso la prueba final fue elaborada por ellos mismos, cada uno experto en una etapa, pues dijo: estas son las cosas que tienen que aprender el resto de mis compañeros y estas son las preguntas que les vamos a hacer lógicamente a los más pequeñitos, pues yo les ayudé a formularlas, pero la idea partió de ellos. Y luego también realizamos varias salidas al entorno para trasladar lo que habíamos aprendido a nivel teórico a su pueblo y determinar el castillo es de esa época, y entonces nuestro experto en Edad Media pues nos ha dicho que tiene esta forma, no es muy alto pero es muy ancho, porque es algo típico, bla, 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 ¿no? Y eso lo contaban ellos. Esta es la tabla que muestra la distribución que os he mostrado antes en la otra tabla en blanco, pero con toda la secuencia de aprendizaje. Como podéis ver, hay una fase de trabajo en casa para unos, ¿vale? Y una fase de trabajo en clase distribuida por diversas tareas que permita al docente viajar por los diferentes grupos y por cada uno de los alumnos para ver cómo están entendiendo, qué dudas les están surgiendo, etcétera, ¿vale? Entonces esto se produce en todas las sesiones. Y si sobra tiempo lo explico, y si no... ¿Sí? Vale, bueno, pues en esta voy más rápido, ¿vale? Esta otra experiencia también utiliza el flip, pero lo más importante de ella no es ya el tema del flip, sino el tema de la tecnología y cómo la tecnología puede ayudar a resolver algunas de las limitaciones que tienen este tipo de aulas. Pensad en un aula ordinaria, la cantidad de relaciones personales que se pueden realizar o se pueden dar en un colegio a lo largo de toda la sesión, desde por la mañana hasta que se van a casa. Multiplicas pues mis 24 amigos, más los que encuentro en el recreo, etcétera, y eso ahora compararlo con lo que se hace en un aula multigrado de entorno rural, en el cual, pues si hay 7, te relacionas con 7, algunos son muy pequeños, entonces tu relación no es demasiada, o algunos son muy grandes, no puedo jugar mucho con ellos. Entonces, en estas clases se dan unos nexos afectivos súper fuertes, pero también se descubre, y hay bibliografía al respecto, que luego tienen ciertas carencias en cuanto a establecer nexos débiles, ¿vale? Castells nos habla de la importancia de los nexos débiles en la sociedad actual. Entonces, lo que intentamos hacer dos aulas del centro es realizar un proyecto internivelar, pero interclase, ¿vale? Cada una separadas por unos 20 kilómetros que nos encontrábamos, y a partir de conocer los tipos de máquinas existentes, pues generamos una dinámica de jigsaw o puzzle de Aronson. El puzzle de Aronson es una técnica de aprendizaje cooperativo en plan grupo de expertos, ¿vale? Entonces ahí, como podéis ver en la infografía, pues se realizó una pequeña adaptación. El jigsaw lo que consiste en generar grupos base o grupos nodriza, distribuir la tarea que tiene que realizar cada uno de ellos y convertirse en expertos. ¿Qué ocurre? Que te tienes que organizar con personas que tengan la misma tarea que tú de otro grupo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces yo me tengo que hacer experto de este tipo de máquina, polea, por ejemplo, entonces tengo que investigar con otra persona de otro grupo que también está encargada de la polea. ¿Pero qué ocurre? Que la otra persona está a 20 kilómetros de mí, con lo cual no puedo reunirme así, sino que tengo que utilizar la tecnología para poderlo lograr. Una vez que nos hemos convertido en súper expertos de esta temática, volvemos a nuestro grupo base, o nodriza, y explicamos lo que hemos aprendido y recibimos la información que han cogido, han aprendido el resto de mis compañeros de grupo base. Pero claro, si os fijáis, aquí hay dos herramientas de Google. Es porque utilizamos Google Hangout para hablar, para hacer trabajo sincrónico, y luego Google Drive para poder hacer trabajo asincrónico y cada uno en sus ratitos, en sus momentos, poder hacerlo. No se ve muy bien, pero aquí os explico que una de las clases siguió una metodología tradicional y la otra pues como la que os he explicado, ¿vale?
Entonces, al final lo que comprobamos, bueno, aquí estamos haciendo una videollamada, al final lo que comprobamos es que el aula que había desarrollado una fase de investigación utilizando planteamientos cercanos al FLIP, habían preparado la sesión previa antes de llegar al trabajo luego en el aula, pues había tenido una actividad mucho mayor en cuanto a construcción crítica del conocimiento, ¿vale? Y bueno, básicamente, aunque haya sido una explicación muy superficial, espero que haya servido para por lo menos atisbar las posibilidades que tiene la tecnología, las posibilidades que puede tener el Flipped Classroom en este tipo de aulas, porque permite al docente multiplicarse, ya no solo hay una fuente de información, sino que hay muchas, y aprovecharlas. Y también para entender que la escuela rural requiere que haya tecnología para poder hacer esto, porque, como se ha hablado aquí, la tecnología no es lo importante, pero si yo no tuviese tecnología, a mí me sería bastante complicado poder hacer, por ejemplo, tanto la primera experiencia como la segunda, sería muy complicado de hacer. Entonces, lo mismo que es una de las posibilidades, si os lo habéis preguntado, o me lo vais a preguntar después, pues ya os digo que sí es una de las posibilidades, pero también es una de las mayores limitaciones que hay. Poder desarrollar esto en el entorno rural es bastante complicado. Muchas gracias.